En memoria de nuestro querido pastor Edgar C. López, mayo 1946, febrero 2023. Recordamos el primer aniversario de su fallecimiento. En el hogar del señor César Sea y la señora Angélica López nació el 3 de mayo de 1946 en la ciudad de Cuenca, Ecuador, su segundo hijo, a quien llamaron John Edgar Guillermo Sea López. A los 5 años fue llevado al oriente ecuatoriano, a la ciudad de Sucúa, y luego a Macas, en donde creció e hizo sus estudios primarios. Cuando tuvo 12 años salió a la ciudad de Quito para seguir sus estudios secundarios. Desde muy joven tuvo que trabajar para realizarlos. A sus 19 años ingresó a la Universidad Central, a la Facultad de Agronomía. En las vacaciones del segundo año fue a visitar a sus padres a Macas y allí conoció a un oficial de policía, el capitán Hernán Albuja, quien fue después de un partido de vóley le presentó el plan de salvación y después de algunos razonamientos y cuestionamientos recibió a Jesucristo como Señor y Salvador. Esta decisión de descubrir el área espiritual marcó un antes y un después en su vida. Al regresar a Quito conoció que una familia muy estimada por él también era cristiana evangélica. Con el ejemplo y apoyo de los jóvenes, Tobar comenzó a crecer espiritualmente y conectarse con las actividades de la iglesia. Tuvo la oportunidad de participar con la Iglesia Santísima Trinidad y fue en la Iglesia Bautista San Juan donde fue bautizado por el pastor Víctor Andrade. Desde muy pronto se involucró en las actividades juveniles y de enseñanza en esta congregación. Poco a poco fue descubriendo sus capacidades y dones espirituales. Los campamentos y retiros juveniles eran muy comunes e importantes en el trabajo juvenil de las iglesias cristianas evangélicas. Fue un retiro realizado en Manta ante un suceso trágico cuando comprendió que la vida es muy frágil, que hoy estamos y mañana tal vez, sintió el llamado del Señor para ser útil en el extendimiento del reino de Dios. Tomó la decisión de prepararse teológicamente para involucrarse en el ministerio cristiano. En forma rápida tuvo el apoyo de la Misión Bautista, tanto en económico como logístico. En el agosto de 1966 viajó a Cali, Colombia, para comenzar sus estudios en el Seminario Bautista Internacional. Allí conoció a la señorita Deyanira Marín, quien después de 2 años de enamorados se casaron en 1970. Allí en Cali muy pronto involucró con el trabajo juvenil de la zona, siendo nombrado presidente de la misma, y en 1969 aceptó el pastorado de la iglesia Belén hasta el año 1972. Su visión siempre fue regresar a su país. A finales de 1972, Edgar y Deyanira vinieron a Quito. En Quito comenzaron a extender la familia. En marzo de 1973 nació su primer hijo, Edgar Jair, con gran emoción al ser padres por primera vez. En 1976 nació su segundo hijo, Erley Jonathan, con la misma emoción y expectativa. Después de un embarazo difícil nació la tercera hija, quien murió a las 24 horas de nacida. Los hijos Jair y Jonathan le han dado el gozo de tener 3 preciosas nietas, que eran su deleite, poder estar con ellas y disfrutarlas como familia. El primer campo de trabajo fue en la ciudad de Ambato. Este duró poco tiempo porque fue llamado a ministrar en Quito, en la Iglesia Bautista Universitaria. Después de 4 años, el Señor le llamó a la obra misionera al oriente ecuatoriano por 12 años. Desde antes de viajar a Colombia, ya trabajaba como locutor de TV en el Canal 4, que pertenecía a HCJB, y en diferentes actividades en la emisora como parte del grupo musical Voces Andinas, en programas dramatizados de radios y televisión. En Cali fue locutor oficial del programa evangelístico Telemigo. Su voz y su mensaje corto fue el instrumento que el Señor usó para que miles de personas llegaran a escuchar el mensaje de salvación y cientos de ellas respondieran al llamado del Señor,
y a involucrarse en la membresía de las iglesias locales. Al llegar al Ecuador, incursionó nuevamente en la radio HCJB y desarrolló programas evangelísticos que fueron transmitidos por canales de televisión como Canal 10 y Canal 4, con el corto mensaje de contenido moral, motivacional y espiritual bien dicho. El programa para la niñez llamado Puntito, en donde participó un equipo juvenil, vivencias de personajes a nivel internacional, Círculo 3, después de algunos años fue parte del staff de Asoma Visión. Testimonio de la hermana Marianita Valareso. El área de avance misionero es un campo de gran desafío. En 1977, cuando los niños eran muy pequeños, como familia se trasladaron al Puyo. De llegada se presentó la crisis del nacimiento y la muerte de la tercera hija. Luego la impresión que causó especialmente al niño Yair por el cambio de ir de la ciudad y de la comodidad de la infraestructura de la iglesia en Quito a un lugar donde había muy poco, que causaba un poco de temor. La familia se acostumbró al cambio y durante 12 años el Espíritu Santo obró bendición como familia y en el extendimiento del reino de Dios en Puyo, con 2 congregaciones cristianas, en Palora, en Macas, en la parroquia 10 de agosto y estudios bíblicos en algunas comunidades rurales. Además tuvo distinción a nivel nacional como presidente por 2 ocasiones de la Convención Bautista Ecuatoriana y como representante del Ecuador ante la Casa Bautista de Publicaciones. Otro aspecto del trabajo misionero fue el compromiso de ayuda a la comunidad. Se creó Ágape, un lugar de multiuso en donde existía una guardería y un comedor escolar, brindando para los niños menores de 5 años a 3 comidas al día y un almuerzo y apoyo académico para los niños y niñas escolares. La meta era ayudarles a descubrir y desarrollar desde temprana edad el área espiritual, moral y social. A las madres se les brindaba la oportunidad de formar una comunidad para desarrollar habilidades con cursos de panadería, pastelería, salud, manualidades y ante todo a través del compañerismo y la enseñanza bíblica. Descubrir la dimensión espiritual de sus vidas, se consiguió un equipo y adiestramiento para hacer bloques y en área de carpintería. Mientras su estadía en el Puyo tuvo la oportunidad de ser invitado durante algunas ocasiones en reuniones juveniles en Colombia y Ecuador. Algunos de estos encuentros hubo jóvenes y señoritas que respondieron al llamado de entregar sus vidas al servicio al Señor. El testimonio del pastor Ladislao Robinson: durante su juventud fue aconsejado durante uno de estos encuentros para contestar el llamado al servicio del Señor. El testimonio de la señora Maribel Fares, quien fue un testigo del trabajo en Ágape. En memoria al pastor Sea. Hay muchos episodios en mi vida en los que recuerdo al pastor. Dios trajo al pastor a la ciudad del Puyo junto con su esposa Deyanira y sus hijos Jair y Jonatán. El pastor tenía una forma muy especial de predicar el evangelio, cosa que influyó mucho en la niñez como en la juventud de aquella época. En ese tiempo el evangelio creció. Había muchos eventos dedicados a la adoración y alabanza de Dios. Habían excursiones, se hacían comidas al aire libre, campañas evangelísticas, en fin. El pastor junto con su esposa y otros hermanos en Cristo crearon el Centro Cristiano Ágape en Puyo, un lugar donde se contaba con una guardería, habían grupos para niños, jóvenes, adultos, mujeres, talleres de música, de teatro y tantas otras actividades que se ofrecía a la comunidad, y todo para la gloria de Dios. Recuerdo que en ese tiempo me involucré en el servicio a Dios. En ese tiempo comencé a pasar por un periodo crítico
porque había perdido a mi madre. Me encontraba muy desorientada y vacía. Entonces el pastor junto con su esposa me acogieron en su hogar dándome apoyo moral y estabilidad emocional. Llegué a formar parte de la familia y me apodó con el nombre de hija postiza, me decía. El pastor, a través de su afecto y su optimismo, me ayudó a valorarme como persona y a descubrir mis talentos y mis dones espirituales. Es así como de vez en cuando ayudaba en el Centro Cristiano Ágape junto con su esposa en la guardería o en otros grupos. También participé de algunas capacitaciones para maestra de niños para apoyar en los grupos misioneros, cosa que me ayudó en el futuro. Ahora, aquí donde resido en Alemania, asisto a una iglesia bautista. Allí, hace muchos años, yo ayudé como profesora de escuela dominical. También fui diaconisa y redactora del boletín informativo. Bueno, también recuerdo que una vez, en el periodo que estaba un poco mal emocional y digamos también así un poco inestable en las cosas de Dios, llegué a dudar de la existencia de Dios y entonces le pregunté al pastor, y eso fue algo que nunca lo voy a olvidar, porque él me dijo: mira, si tú no crees en Dios, si tú no crees, si tú no le sirves ni le adoras, entonces si Él existe, has perdido y te vas a lamentar. Pero si tú le sirves y le adoras, y si Él no existe, no vas a perder nada. Entonces, desde ahí me quedaron grabadas esas palabras. Entonces yo dije: yo no quiero perder. Yo lo voy a servir y lo voy a adorar el tiempo que viva en este mundo. Y entonces ya nunca más llegué a dudar. Y yo creo que estas palabras siempre las voy a transmitir a mis hijos, a mis nietos, no sé, para que ellos no duden nunca del poder y del amor de Dios. Bueno, el tiempo que viví con la familia SEA, el pastor ha sido como un padre y me ayudó a superar. Les diré que yo, gracias a ellos y hasta ahora mismo a sus oraciones, me encuentro bien. Llegué a estudiar en la Unión Soviética. Llegué después a Alemania, donde ahora resido. Tengo mi familia, tengo mis nietos. Y todo eso pues agradezco a ese apoyo moral y a esa fuerza que me dieron, ese incentivo de ayudarme a salir adelante. Después de la salida del campo misionero, el pastor SEA pastoreó por algunos años la primera iglesia bautista de Ambato, mientras terminaba los estudios secundarios y comienzo de la Universidad de Yair y Jonathan. En 1995 regresó a trabajar en la Iglesia Bautista Universitaria, en donde se logró como ayuda a la comunidad escolar la compra de la unidad educativa Buen Pastor de Pito. Testimonio de la señora Liliana Colmenares, que vivió durante este periodo con la familia. Buenos días, hermanos. Gracias por la oportunidad de poder expresar mi opinión de un siervo del Señor como lo fue en vida el pastor Edgar SEA, que para mí era Papuchi, así lo llamaba con todo respeto y cariño. Pues él y su esposa me adoptaron en su casa como su hija por un breve tiempo, digamos, tal vez fueron unos 2 años. Yo tenía 21 años cuando llegué a su casa. Mi experiencia tuvo mucho impacto. Pude ver el amor, la fidelidad, el compromiso, la fe, mucha alegría,
mucha gracia y empatía que tenía el pastor Sea cuando hacía sus prédicas en la iglesia, en la primera iglesia de Ambato. Él siempre fue una persona que hablaba con mucho entusiasmo la palabra del Señor, animaba mucho, tenía frases chistosas y él motivaba mucho a buscar a Dios con todo nuestro corazón, motivaba a obedecer la palabra. La gente de aquella iglesia, que también yo pertenecía allí, le amamos mucho. En esta iglesia de Ambato, de hecho, hay buenos testimonios en el sentido de que hay un lugar allá en Ambato, creo que es Ambato, que se llama Pinjo. Allí en ese lugar se creó una iglesia con hermanos que fueron enseñados por el pastor Sea. Fueron familias que fueron instruidas en la palabra de Dios y sé que el pastor Sea tuvo mucho que ver allí porque él les enseñaba la palabra de Dios. Entonces allí podemos ver que hubo un buen fruto porque esta iglesia está creciendo y está fielmente enseñando la palabra. También en mi propia vida he podido poner en práctica los consejos que él me enseñaba, sobre todo antes de casarme. Él me decía siempre que me mantenga arraigada a la vid verdadera. Y bueno, es algo que yo he tratado de hacer en estos años que llevo de casada, ya 30 años. Y la verdad que es una parte que me ha dado mucha seguridad, mucha confianza en el Señor, el mantenerme unida al Señor. Y bueno, ese es uno de los ejemplos que pude seguir de ese gran ejemplo del pastor. Él también enseñaba mucho a ser fieles, a compartir la palabra con el Señor con alegría. Siempre estaba diciendo sonrían porque Cristo les ama. Él siempre estaba impartiendo con alegría y eso a mí me impacta mucho porque ahora puedo ver muchas personas que predican la palabra, pero a veces como que les falta esa alegría y ese gozo de tener a Cristo en su corazón. Entonces, bueno, esa es una parte que me impacta todavía recordarlo y hasta nostalgia tengo de no poder escuchar así con el ánimo que él predicaba. Realmente yo necesitaría mucho tiempo para contar todos los testimonios que vi y viví mientras era partícipe de la iglesia allá en Ambato y también en participar en su casa como un miembro de su familia. Viví un tiempo donde pude ver mucho el amor del Señor. Pude ver muchas personas acercarse a Cristo y a cambiar sus vidas. Y bueno, todo esto para la gloria de Dios, sé que lo hacía la familia Sea. Realmente ellos para mí son personas muy especiales que les tengo mucho cariño y que veo que realmente ellos conocen al Señor como realmente es. Entonces, hermanos, yo les animo a que ustedes también sigan ese ejemplo de impartir la palabra de Dios, de mantenerse arraigados a la vid verdadera que es Cristo Jesús, y a sonreír, a compartir con alegría la palabra de Dios. Muchas gracias, que el Señor les bendiga mucho. En el año 2021 se formó la congregación Comunidad Cristiana Fidelidad, la cual pastoreó hasta el día de la muerte, quedando como legado un grupo de hermanos y hermanas comprometidos y comprometidas en el agradecimiento del reino del Señor, sabiendo cómo llevar adelante bajo la dirección del Espíritu Santo la obra comenzada.
Testimonio de la hermana Olga Martínez y Jonathan Roballo acerca de sus 23 años de la familia Comunidad Cristiana Fidelidad. Hoy recordamos con amor y gratitud a nuestro querido pastor que supo guiar nuestros corazones con sabiduría y amor. Como pastor repartió sus conocimientos con amor y pasión. Fue un siervo fiel, comunicador, apasionado y un amigo cercano para muchos. Su legado perdurará en nuestros corazones para quienes tuvimos el honor de conocerlo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Primera de Timoteo 4, 7, 8. A un año de su partida, hoy recordamos con amor y gratitud a nuestro querido pastor que supo guiar nuestros corazones con sabiduría y amor, Edgar C. López. Su legado de fe y amor perdurarán por siempre en nuestros corazones. No podemos olvidar a alguien que nos dio tanto para recordar. Con gratitud, David Roballo Martínez. ¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Esperamos que estemos fortalecidos en el Señor, aún en tiempos difíciles. Un saludo pastoral muy cariñoso para todos ustedes, invitándoles a unirnos mañana en adoración. Quiero recordarles que mañana comenzamos la Semana Santa, un recordatorio muy especial de los días más grandes que cambiaron la historia. Y es menester reflexionar, ver, actualizar el mensaje de ayer para hoy y saber dónde estamos. Hermanos, mañana a las 10 de la mañana estaremos uniéndonos en alabanza, adoración, en la lectura de la palabra, en la reflexión. Muchas gracias, hermanos, por atender esta invitación. Invitan también a sus vecinos, familiares a compartir. Dios. Su vida y su ministerio estuvieron siempre enfocados en agradar a Jesús, y hasta hoy su obrar aquí en la tierra sigue siendo de bendición para muchos. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Apocalipsis 14:13.